Y para facilitar la conversación voy a tomar los 8 puntos de crítica que fueron presentados por el expresidente Uribe, que son como el referente de un sector importante de la política colombiana que no ve con buenos ojos lo que se ha acordado en La Habana. Entonces, por supuesto que hubiera sido mejor que el expresidente nos hubiera acompañado acá para que él directamente sustentara su punto de vista. Lo hemos invitado por carta, no solamente a él, sino a personas muy cercanas pues, a su grupo político, y lo vamos a volver a invitar, por supuesto, porque de eso se trata. Pero pues yo me disculpo que voy a leer sus tesis y hacer un breve comentario y no tiene derecho de réplica el doctor Uribe. Sí, hoy no tiene. Bueno, la primera crítica efectivamente que hace el expresidente tiene que ver con la exposición que nos ha hecho ahora el doctor Henry Rivera, y es que no hay cárcel. Entonces él, como ustedes pueden leer, dice que el gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales. Esa es una primera idea. Y por otro lado dice que se priva a las víctimas de la mayor reparación, el derecho a la no repetición de la violencia. Esa es como porque hay indulgencia frente a los cabecillas. Más o menos yo creo que tiene que ver con lo que se ha dicho acá. La idea es, no hay una retribución, ¿no? De modo que el que hizo el daño tenga a su vez una privación, y esa privación representada en la cárcel, y eso sea ejemplarizante para él y también para otros. Entonces, de ahí dice, no se preserva la sociedad de la no repetición porque no hay una sanción ejemplarizante. Yo creo que ya está dicho, no voy a abundar en la argumentación de que efectivamente no se puede identificar justicia con cárcel. Pero para no ir muy lejos, pues en Colombia ya hay antecedentes, de hecho, en toda la teoría criminal y en la práctica criminal, en el derecho común penal, si se quiere utilizar esa expresión. Voy a aclararles a ustedes que yo soy economista, ingeniero especializado en termodinámica, de modo que y otras cosas, ¿no? De modo que el profesor usted me da el favor y después le saca la raíz cuadrada y no le vaya a decir a su profesor de derecho penal que yo estuve hablando de estas cosas. Pero entonces bueno, no perder el hilo del asunto, los ejemplos son muchos. Existen consideraciones penales que, por ejemplo, dicen no hay, por conveniencia de la sociedad, esta persona, y porque no representa un peligro en su situación actual, va a tener unas consideraciones particulares distintas a que vaya a una prisión, a una cárcel ordinaria. Tuvimos un proceso en Colombia que fue llamado de Justicia y Paz. 33.000 paramilitares se desmovilizaron. De los 33.000 se acogieron a los procedimientos de Justicia y Paz y por lo tanto ir a un procedimiento especial judicial y tener una pena alternativa. Más de 3.000. De esos 3.300 fueron a la cárcel. Y de los 300 de la cárcel, después de 9 años, han sido ya procesados, enjuiciados y sancionados. ¿Cuántos en total? ¿Ya con juicio y pena cumplida? Hay sentencia en contra de hay 33 sentencias, son más o menos 60 postulados. Sí. Imagínense ustedes, de 32.000 hay 70 de los postulados. Publicamos un libro de testimonios
muy representativos de ese otro universo de 29.000 que no fueron a los procedimientos de justicia y paz, que no se acogieron, que no dijeron nosotros vamos a confesar nuestra verdad de que hemos sido perpetradores de crímenes atroces y vamos a apelar por esa confesión y por nuestra colaboración con la justicia y por colaborar en desbaratar esas estructuras y de esa manera beneficiar a la sociedad, ¿no? Vamos a apelar a los beneficios penales, sino que no, nosotros no tuvimos nada que ver. Publicamos esos libros, están aquí en la biblioteca del Centro de Memoria. Y en las conversaciones, al principio, recién se produjo la desmovilización, los testimonios de ellos eran cómo participaban en los campos de entrenamiento, descuartizando personas vivas. Les enseñaban a quitarles la piel. Ellos decían, yo estuve en tal campamento con tales, tales y tales, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, este texto de este señor que está publicando aquí es una confesión de parte. Era condición de pertenencia a esas organizaciones pasar por esas escuelas de tortura, porque era condición de existencia de estos grupos el que sus integrantes tuvieran la capacidad de matar, si no, no servían. Era una organización de sicarios, era una estructura sicarial. 29.000 se fueron para la casa. Pero la propuesta del proyecto de ley presentado por el expresidente Uribe, en combinación con Luis Carlos Restrepo, la que pactaron con los paramilitares, ni siquiera contemplaba eso. Sino que incluso la primera formulación que se escuchó en Colombia de que no había que aplicar justicia transicional, porque ese era el debate en esos términos, impropios, pero de todas maneras el debate, sino justicia restaurativa más cercano a la experiencia sudafricana, fue el doctor Uribe y Luis Carlos Restrepo. Y el proyecto presentado a consideración al Congreso, que tuvo que ser retirado por el escándalo mundial, no consideraba cárcel para ninguno de los jefes paramilitares. Y consideraba que iban a estar en sus fincas, en Ralito y en otros sectores, y que iban a estar de esa manera con una restricción a la libertad. En un territorio, en unas actividades de reparación o para la gente, restaurativas. Ese fue el enfoque. Y lo que salió luego como Ley 975 fue diferente. Fue resultado de un debate internacional y de la presión nacional que llevó a estas fórmulas. Entonces el tema de la cárcel y desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de lo que ha sido la tradición de las discusiones en Colombia, es algo que no puede colocarse como la descalificación primera, es decir, ¿no? como está dicho en el texto, eso es impensable, tiene que haber cárcel o no puede haber justicia. Eso es, digamos, la primera cuestión. Lo segundo dice igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Ese es el punto de que el mecanismo que está planteado no hay completa simetría. Allí hay una discusión muy interesante que también la ha planteado el procurador, porque es que el procurador salió ayer a decir lo contrario. El procurador dice, se le está dando un tratamiento distinto a las Fuerzas Armadas y no hay para las Fuerzas Armadas un tratamiento con beneficios. Y da un argumento muy inteligente el procurador, porque él dice, la base de la posibilidad de amnistía o la posibilidad de beneficios penales cuando se trata de crímenes atroces, para ponerle esa palabra a todo lo que incluye crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes sexuales, graves violaciones a los derechos humanos, a las normas de derecho humanitario. ¿No? Él plantea, eso está asociado en el texto del comunicado al delito político. Y el delito político no puede predicarse para agentes del Estado, ni para Fuerzas Armadas, y tiene razón.
si se asociara en la Jurisdicción Especial de Paz y en el Tribunal de Paz de manera exclusiva los beneficios penales al delito político, no se puede aplicar a los agentes del Estado ni a las Fuerzas Armadas. Y eso, hablando de agentes del Estado, estamos hablando también de presidentes, de expresidentes, de gobernadores, de miembros de poderes públicos o de la fuerza pública. ¿Por qué? Y en eso tiene razón en principio el procurador. Porque el delito político, es de la esencia del delito político, la decisión de actuar de unas personas de manera colectiva en contra del Estado, para derrocar el Estado o para derrocar un gobierno, tiene un propósito disidente, opositor. Por eso las denominaciones que se utilizan en el Código Penal y en los códigos en general, en la teoría sobre el delito político, se habla del delito de rebelión, ¿no? Sedición, asonada y ¿qué otra cosa? Esos son los tres: rebelión, sedición y asonada. Los tres. Y no puede haber rebelión, no se considera rebelión que realizada desde los agentes del Estado, por definición. El derecho a la rebelión está establecido en muchos de los documentos de Declaración de los Derechos Humanos, en la Declaración de Filadelfia en Estados Unidos, en los derechos del hombre, el derecho de las sociedades de los pueblos de levantarse en contra de las tiranías y en contra de las situaciones oprobiosas que llevan a poner en cuestión la pervivencia. Entonces hay un derecho a la rebelión establecido. Otra cosa es cuando se aplica y si se está utilizando en forma adecuada y si se está alegando el derecho de rebelión para hacer cosas impropias. Pero lo cierto es que ya incluso hay sentencias de las Cortes en Colombia y eso es del ABC, que no se puede calificar de rebelde a un agente del Estado que actúa de manera delictiva, ¿no? Eso es otra cosa. Cuando se estaba discutiendo la ley 975 y con posterioridad a ella, para la aplicación, se pretendió por parte del gobierno de Uribe y de Luis Carlos Restrepo el calificar como delincuentes políticos a los paramilitares. Y las Cortes en Colombia, sentencias, creo que de la Corte Constitucional, dijo, porque la figura que querían utilizar no era la de rebelde, sino la de sedicioso, ¿no? Dar el trato de sedicioso. Darle el trato de sedicioso a los paramilitares. Y la Corte dijo, no. Estos señores, en primer lugar, se han conformado para un propósito de lucro. Y en segundo lugar, de manera subsidiaria, han actuado supuestamente para defender el Estado frente a la subversión. Luego, no le cabe ninguna de las figuras del delito político. ¿Ven? Vamos allí. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene razón el procurador y no el doctor Uribe. ¿Ves? Cuando él dice, mira, igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo, no. ¿Sí? Hágale, usted es el doctor aquí. No, prefieres que termine eso. El doctor poco docto en algunos asuntos. Pero yo sí quisiera hacer una aclaración ahí porque me parece muy interesante la discusión que provocó el acuerdo en ese sentido, que tiene un antecedente y es el marco jurídico para la paz. Cuando se redactó el marco jurídico para la paz, si ustedes se fijan en el primer párrafo del marco, dice que ese marco también aplicará para agentes del Estado por hechos pues, que estén relacionados con el conflicto, pero que se dará un trato diferenciado. Cuando se estaba dando la redacción, y esto lo cuento yo aquí, pues que no salga de... Me apaguen ahí esa cámara. Mentiras. Cuando pues, yo participé un poco en los debates y pues digamos asistía al Congreso a las barras, pero escuchaba pues digamos todo, y el enfoque era
que el tratamiento diferenciado tenía que honrar, llamémoslo de esa manera, honrar la calidad de la posición de garante de los agentes del Estado. Es decir, por eso se tenía que plantear un trato diferenciado, porque no es lo mismo que usted sea insurgente y cometa delitos a que usted sea un servidor público y cometa delitos. Digamos que en el mismo orden constitucional está establecido que los servidores públicos son, por llamarlo de alguna manera, doblemente responsables. Pero la discusión en el país tomó otra dinámica, y lo que entonces unos sectores decían, no se puede equiparar a las fuerzas, porque no podemos hablar de una fuerza legítima en las mismas condiciones como se habla de la insurgencia. Y bueno, y por otro lado, pues otros decían, no, sí, efectivamente, pues tiene que honrarse la posición de garante y tienen que responder doblemente. Voy a referirme un poco a la discusión sobre el protocolo 2 y lo que establece el procurador. Perdón, el protocolo 2 lo refiero porque el argumento del procurador es que se aplica la amnistía más amplia posible, según el comunicado, lo que dice el comunicado, se aplica la amnistía más amplia posible, y esa es una figura del derecho internacional. Esa es una figura del protocolo 2, adicional a los convenios de Ginebra. El protocolo dice que a la finalización del conflicto, las autoridades que estén en el poder podrán aplicar la amnistía más amplia posible, siempre que no se amnistíen los crímenes internacionales, los que tú llamas los crímenes atroces. Entonces, efectivamente el procurador tiene razón. El protocolo 2 no distingue a la naturaleza del actor. O sea, el protocolo 2 no dice a quienes hayan incurrido en delitos políticos. El procurador tiene razón en eso. Sin embargo, la discusión ahí es que, como hablábamos ahorita de las amnistías, pues hablemos ahora de las autoamnistías. El Estado mismo no puede plantear un modelo en donde a sus agentes se les otorguen esas amnistías. Porque si las unas están prohibidas y las amnistías están prohibidas, las autoamnistías sí que más. Y en eso sí que está desarrollado el concepto en los tribunales internacionales, han dado muchas pautas sobre eso, y los instrumentos internacionales prohíben taxativamente las autoamnistías. Sin embargo, ahí yo sí plantearía una reflexión, y es en lógica de discusión acá, Camilo, en lógica académica, y es finalmente estamos hablando de la comisión de unos delitos que para el agente del Estado no solamente se deriva una responsabilidad penal, sino inclusive disciplinaria. Y entonces uno se pregunta, ¿y los resultados de la Procuraduría General de la Nación en esos procesos de responsabilidad disciplinaria, en qué van? Bueno, no, yo creo que por ahí va la cosa en relación a este tema de cómo se iguala, pero el asunto es que, si bien es cierto, como dice el procurador, no se puede calificar de delito político las infracciones al derecho humanitario y al derecho graves infracciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, ¿no es cierto? La otra discusión es si puede haber beneficios penales iguales o mayores para los agentes del Estado frente al mismo tipo de delitos. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice es que los agentes del Estado y las personas que tienen responsabilidades públicas o que tienen posiciones de poder notables en la sociedad, cuando infrinjan la ley deben ser merecedores de un castigo superior. ¿Qué es lo que están pidiendo algunos sectores? Y es que en el caso de los guerrilleros tengan penas más severas y comprendida la cárcel, y que en el caso de los militares y de los parapolíticos y de los paraeconómicos no pase nada. Es decir, están pidiendo no que no se les iguale, sino no que se le aplique el criterio tradicional,
sino que se tengan mayores beneficios. Es un fuero especial. El documento, el comunicado, hay que conocer el documento. Lo que se conoce es un comunicado síntesis, insuficiente. Todas las dudas caben, muchas. Yo estoy haciendo una lista de vacíos que le quedan a uno al leer ese comunicado y son muchísimos. Yo lo veo complicadísimo lo que se ha aplicado y lo que se ha aprobado, y hay que ver la letra menuda porque pues ahí están los detalles. Pero ¿qué dice? En su punto, creo que en el punto 8, porque iba a proyectarlo pero no pude. Dice que el Tribunal que la Jurisdicción Especial de Paz y el Tribunal de Paz también se encargará de procesos para enjuiciar, procesar, sancionar a agentes del Estado y a miembros de la sociedad civil que hayan sido cómplices o hayan sido responsables, participado directa o indirectamente. Eso se llama cómplices o... Sí, eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir? Que sí los incluye en la jurisdicción, pero que no los puede incluir de manera igual. Entonces, lo que ha dicho ACORE, que aquí hemos tenido ACORE presente, pero ahora escuchamos las declaraciones del general Jaime Ruiz. Él dice, estamos esperando el comunicado para ver de qué manera se hace un tratamiento diferencial. Fue muy prudente. Yo creo que es preciso. Yo también estoy esperando. ¿Cuál es el tratamiento diferencial que le van a dar a los militares? Pero con un presupuesto. ¿El presupuesto cuál es? Y es que tiene que haber una consideración especial para un acuerdo de paz, para este diseño de justicia en relación a los militares. Y que por lo tanto no puede ser el planteamiento tradicional de justicia ordinaria aplicado a los militares y a los agentes del Estado y a los expresidentes. Es decir, pedir que por su mayor responsabilidad en las dignidades del Estado tengan que tener mayor castigo. Hay que manejar también para ellos un criterio de justicia transicional o de justicia restaurativa. Entonces, ese sería... Hay exageraciones, como dice, todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o irse a la cárcel. Y luego, cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel. Yo creo que son exageraciones y es un debate. Este debate es el debate que se ha hecho sobre cómo hacer selección de los crímenes más graves y de los máximos responsables, y en procesos tan complejos, cuando hay tanta gente involucrada. En el caso de los paramilitares, miles, y en el caso de la guerrilla, pues también van a ser cientos, ¿no? Entonces se ha establecido en el marco legal para la paz y en otras normas que le dan posibilidades a la Fiscalía de analizar procesos en colectivo, mirar contextos regionales y de esa manera asociar para la calificación del delito conductas, patrones de conducta y demás. Esa es una discusión que yo creo que no es procedente, porque pues se insiste que el juzgamiento se autoriza a que se haga con el contexto. Si usted estaba en un grupo armado ilegal, usted no está. Es un ejemplo, ¿no, profesora? No, en esa región donde usted actuaba matando a tantas personas, y usted, como estaba en esa región, usted es culpable. Esa no es la lógica y eso no lo acepta nadie, pero esa ha sido la discusión que ha planteado el doctor Uribe y José Obdulio, el doctor José Obdulio, sobre este punto. Yo creo que es una exageración, pero más interesante es el punto 5, dice: el gobierno ha aceptado abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación política sin excluir a los responsables de atrocidades. Este sí es un tema mayor. Ustedes saben qué dice la Constitución, ¿no? La Constitución plantea por todos lados que
una persona que ha sido condenada por delitos graves contra el presupuesto o que ha sido condenado pues por queda inhabilitado para hacer política. Queda inhabilitado, eso dice la Constitución. Entonces, y el asunto es, cuando se trata de atrocidades, es decir, de crímenes de guerra, crímenes atroces, quedan inhabilitados de por vida los excombatientes de la guerrilla o, si se quiere mirar por otros lados, los parapolíticos y demás, quedan inhabilitados para participar en cargos públicos o para ser elegidos a cuerpos colegiados. Este es el punto de la esencia de las soluciones políticas en las negociaciones de paz. ¿Sí? La idea es, en una negociación de paz, es que la gente que está en la guerra deje las armas y pase a la política. Pero entonces no hay negociación, es decir, es una oposición en sentido extremo, absoluto, cuando usted dice, solamente estoy de acuerdo con una negociación, pero si los que negocian del otro lado, que son responsables de atrocidades, evidentemente, no pasen a la política. Es decir, lo que quiere decir es que no está de acuerdo con la negociación. Ese es un lío. ¿Qué plantea la Jurisdicción Especial de Paz, el comunicado? El comunicado no menciona el tema de las inhabilidades. No está. No, yo me imagino a los del ELN leyendo ese comunicado preocupadísimos si entran a la mesa. ¿Cómo así? A estos de las FARC les hicieron firmar un comunicado que dice que van a estar en procesos de mientras les hacen instrucción y toda esa cosa. Si les va bien, como mejor que a los paramilitares que lo han tenido 8 años sin dictarles sentencia. Al 90 y pico % de los paramilitares que se acogieron a la justicia y paz no les han dictado sentencia después de 9 años. 9 años. Y después de dictar la sentencia, mínimo 5 años de restricción de la libertad. Entonces, más o menos 14. Y luego de esos 14 años, inhabilitados para la política. ¿Quién negocia un acuerdo de paz en esas condiciones? Y máxime todos estos señores de la FARC que tienen más de 60 años todos. ¿No es verdad? Pues yo lo digo porque pues yo soy contemporáneo de ellos, ¿no? Un poquito más viejo. Pero es así. Entonces, el asunto de la participación, de las habilidades políticas para los jefes de la guerrilla, no está claro. No está claro. Pero ¿cuál es el presupuesto? Y es una diferencia, eso es un asunto político, no es un asunto jurídico. Es decir, el que se diga quedan inhabilitados de por vida no es un asunto de doctrina ni de principio general. Yo no sé, ahora usted nos cuenta si hay algún tratado internacional, creo que no, él se los ha leído todos. No hay, yo no me lo he leído todos, pero casi todos. No hay ningún tratado, ninguna doctrina, ninguna parte que diga que en estas condiciones, al contrario, lo que existe es la experiencia mundial, exceptuando el caso colombiano, que estamos construyendo, que estamos viendo cómo se construye. Este es el primer proceso de paz a nivel mundial que tiene esa cláusula de restricciones políticas de 5 a 8 años. Por eso Vicent Fisas, el profesor de la Universidad de Barcelona, que dirige el Observatorio de Paz, que le hace seguimiento todos los días a 80 países donde hay conflictos, salió en el periódico ayer, antier, diciendo esto es único y excepcional. No lo hemos visto, como quien dice, esperemos a ver qué pasa porque esto es un invento colombiano, ¿no? Entonces, por el contrario, entonces, ahí efectivamente tiene razón el doctor Uribe, que la cosa va a que tengan intervención en política. Pero de eso se trata el acuerdo. Yo estoy más de acuerdo con lo que decía el hijo de Enrique Gómez Hurtado, Miguel Gómez, en una reunión convocada y apoyada por la Embajada de Estados Unidos en Cartagena, y se hablaba de la perspectiva de la paz, y entonces algunos decían, no es posible que vayan al Congreso de la República estos asesinos. Y Miguel Gómez dijo todo lo contrario. Hay que, si no resultan para el Congreso por elecciones
generales, hay que darles cupo, porque en 4 años quedan acabados, se vuelven como Gerlain, como Iragorri, como todos ellos, y comienzan a pelear cuotas territoriales y presupuestos para sus municipios allá en el Caquetá, y los acabamos, los molemos con la democracia, decía cínicamente, como un chiste que fue muy celebrado en esa reunión. Pero la verdad es que el sentido de los acuerdos de paz es que se haga política. El punto que está acá, punto 4, el acuerdo no excluye al narcotráfico, y con este termino este comentario, yo no voy a hablar mucho más, esto es una introducción para abrir la conversación con ustedes. El acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político. El acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político. Bueno, aquí el tema, este es otro tema, que es el tema de la conexidad. Se dice en el comunicado, en el acuerdo, que por una ley, creo que es una ley estatutaria, ¿no? O la ordinaria. No especifica, ¿no? Como no la califica, deja la puerta que sea un decreto del presidente de la República, ¿no? Porque eso es otro cuento. Pero ahora vamos a ese punto que también lo menciona el expresidente Uribe. Pero el hecho es que se plantea que por una ley se definirá los delitos conexos, ¿no? Y el narcotráfico se plantea en el acuerdo como un posible delito conexo. Hay una cosa impropia que dice, no, es que están declarando el narcotráfico delito político. No. Para que el delito sea conexo con el delito político, tiene que ser común. No puede haber un delito político conexo con el delito político, pues eso es un absurdo. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí al procurador, alguno que dice, es que están declarando el narcotráfico delito político, pueden decirle, mira, no escucharon la charla del profesor Camilo González. Es un pleonasmo, es una tautología, es un retruécano, no sé, póngale cualquier nombre. Para poder hablar de conexidad, la primera condición del delito que se está analizando es que sea común. Entonces, ¿cuándo el delito? Lo primero que hay que decir es que el delito de narcotráfico no está en la lista de las violaciones a las normas del derecho internacional humanitario, ni tampoco en la tipología del Estatuto de Roma que sirve de fundamento a la Corte Penal Internacional. No. En Colombia sí está planteado por ley que el narcotráfico no puede ser amnistiado, que no puede ser considerado conexo con delito político. Pues eso es una decisión colombiana y forma parte de la guerra antidrogas. Eso es como si a los familiares de Kennedy, que vendían aguardiente y otras cosas cuando eran de la mafia, en sus antecedentes, no lo digo yo, eso lo dicen todos en Estados Unidos, ¿no? Sí, porque es que me da pena aquí de pronto que hiera susceptibilidades nacionalistas, ¿no? Pero esos son delitos, esos delitos económicos comunes, ¿no es cierto? No han sido incorporados en las doctrinas del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario como crímenes atroces, en alguna de las categorías de crímenes atroces. No, no existen, no. Es otro orden de cosas. Pero entonces, la pregunta que sigue cuando vayan a reglamentar, lo primero que hay que decir es plausible, es razonable, lógico, cabe dentro de las posibilidades que evalúen y establezcan las condiciones de conexidad de narcotráfico con rebelión. ¿Pero qué se está diciendo? Que no todo guerrillero, ni todo comandante guerrillero que haya practicado narcotráfico, automáticamente eso significa que es conexo con rebelión. No. Lo que tiene que establecer ya la reglamentación, la conexidad significa que la finalidad
o que la justificación, eso ahí hay un valor, un elemento subjetivo y es propio de la definición de delito político, que la justificación no es el lucro individual o de un grupo, sino que ha sido un instrumento de recursos económicos para el propósito de rebelión. En esa medida se establece la conexidad. Entonces, hay un punto. Queda entonces la discusión que la señala el presidente Uribe sobre el tema del secuestro. Y es, bueno, entonces, ¿qué? En relación al secuestro, miren ustedes, este tema es mucho más complejo. Yo aquí voy a plantear algunos interrogantes y le dejo la palabra a nuestro especialista. Y es el siguiente punto. Una cosa son los delitos de sangre, los crímenes de sangre, que han significado la vida y la integridad física y demás de las personas. Y muchas veces, digamos, y el secuestro está asociado muchas veces y generalmente a daños psicológicos, físicos, morales y de toda índole, ¿no es cierto? Pero en el derecho internacional humanitario figura la toma de rehenes. En el derecho del Código Penal colombiano se distingue el secuestro extorsivo del secuestro común, no, secuestro simple, ¿no? Secuestro extorsivo del secuestro simple. Del secuestro extorsivo se dice aquel que tiene como propósito el lucro y que a una persona la privan arbitrariamente de la libertad y por la fuerza para propósitos de enriquecimiento. Y del secuestro simple se dice que son privaciones de la libertad o retenciones para propósitos, lograr frente a eso propósitos de ventajas políticas, militares o de otra orden. No está planteado en el acuerdo, en el comunicado, el tema de la conexidad del secuestro. Por el contrario, se dice de manera taxativa de que ni toma de rehenes, que no podrá asociarse, menciona toma de rehenes, secuestro, lo diferencia toma de rehenes de secuestro. Solamente habla de toma de rehenes. ¿Toma de rehenes? Delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad. Eso en relación, el punto 4, ¿cierto? Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad. No está la palabra secuestro. Yo comparto, mire usted, me voy a poner de acuerdo con el doctor Uribe, comparto que ese tema está por aclarar. Está por aclarar. Cómo lo manejan y cómo lo colocan sobre la mesa. Es un tema complejo desde el punto de vista político. ¿Bajo qué condiciones se podría establecer conexidad del secuestro con el delito de rebelión? En teoría es un tema que se puede discutir. En política en Colombia es dificilísimo, porque ha sido de los temas más dolorosos para la sociedad colombiana, de los crímenes más atroces cometidos de manera sistemática por la guerrilla y en alguna medida también por los paramilitares, pero por la guerrilla. Pero ese es un asunto que está allí sobre el tapete. Finalmente, bueno, lo que los jerarcas de Venezuela y la tiranía venezolana, eso está bien, eso está bueno para los discursos, no hay problema. Y lo de las facultades al presidente, que dice que se va a establecer una dictadura, una nueva dictadura avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del terrorismo. Esta parte no la redactó, esta no la redactó el doctor Uribe, que es una persona mucho más mesurada. Yo sí sé quién redactó ese párrafo, pero no lo voy a decir. Es cierto, hay que mirar este acuerdo con el tema de la Comisión Especial Legislativa. Esto es, este rompecabezas de la paz es todo complejísimo, interesantísimo. Muy apasionante seguirle el análisis y participar en el impulso de esta. Claro, la Comisión Legislativa es una construcción en la cual el presidente de la República para los acuerdos de paz va a tener unas facultades extraordinarias y en relación a la Comisión Legislativa, lo que no haga por decreto, él tiene la iniciativa legislativa.
Y allá pueden discutirlo en la comisión esa, las comisiones primera de Senado y Cámara, que se van a hacer parte constitutiva de esa comisión. Ellos se reúnen, pueden discutir de lo que presenta el presidente. Pero si se le ocurre a algún parlamentario un cambio, el presidente tiene derecho de veto. Y luego pasa a plenaria y la plenaria tiene que decir sí o no y no puede discutir ni cambiar una letra. Es un procedimiento expedito que no es extraño a diseños institucionales, el fast track en Estados Unidos, los mecanismos de refrendación de tratados internacionales en el ordenamiento colombiano. Es decir, estos procedimientos rápidos no son extraños, pero que significa darle un superpoder al presidente, sí. Un amigo mío, que no lo voy a mencionar porque pues, va a decir que lo estoy tergiversando, dice que esto es una dictadura constitucional, necesaria, conveniente para los propósitos de la paz. Yo lo que digo es que si imaginamos un escenario en el cual no se le den poderes al presidente de la República ni se establezca este procedimiento, pues no va a haber paz. Llevar todos esos acuerdos de La Habana a discusión del Congreso de la República para leyes y para reformas constitucionales, esos son años. Es un proceso muy lento. Yo participé en el proceso de la Constitución del 91, ya lo he dicho y lo repito cada vez que puedo. Y cosas que se quedaron establecidas para que el Congreso hiciera en la Constitución del 91, como el ordenamiento territorial de Colombia, que todavía sigue siendo un núcleo del conflicto. Después de 25 años no lo ha hecho el Congreso. Entonces está bien, ese es otro debate y otro desacuerdo en este camino. Pero entonces yo les dejo ahí nomás el punto. Muchas gracias.